Hitler escapó del búnker de Berlín el 22 de abril de 1945. ¿Cómo puedo sostener esto que acabo de decir? Bueno, la idea es presentar una serie de datos que den respaldo a esta afirmación respecto a esa fecha. Esto yo lo he hecho en un libro de mi autoría que se llama El exilio de Hitler, donde hay mucho detalle sobre lo que acabo de afirmar, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es tratar de resumirlo. Es muy importante el calendario. El 20 de abril de 1945 Hitler cumplió 56 años y se realizó un homenaje en el búnker donde estaba. Esto consistió en los saludos de rigor por parte de los generales, su gente íntima. Y sabemos efectivamente que quien estaba en el búnker era Adolf Hitler. Al día siguiente, 21 de abril, el Führer recibió al general Schwenne, que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas. La oficina de prensa emitió un comunicado y una foto donde efectivamente se lo ve saludando a este general. Está con la espalda recta, mirándolo a los ojos, dándole firmemente la mano. Esta imagen es, digamos, muy importante porque contradice la versión hasta el día de hoy de que para esa fecha Hitler era un hombre que lucía avejentado, que su espalda estaba corva, que tenía la mirada perdida. Al menos fotográficamente este es otro cuadro. Al día siguiente, 22 de abril, se produce lo que se ha llamado como la espantada de los faisanes reales. Este concepto refiere a la salida de muchos personajes y jerarcas del búnker de Berlín en avión, ese día, en aviones, que aterrizaban en un aeropuerto, no, que aterrizaban en la avenida principal que estaba en la zona de la Cancillería, donde se habían sacado los postes de alumbrado para que las alas no chocaran con estos postes, y de ahí van decolando aviones. Se han dado a conocer y se saben los nombres de varios de los personajes que salieron esos días, pero obviamente no se cita al Führer, aunque parece obvio que podría haber salido ese día en el último vuelo, porque era cuanto menos testigos había de su escape. Entonces, 22 de abril vamos a tomarlo como la fecha de salida, y acá vamos a ver qué pasa en el búnker que nos hace presumir que ese es el día de escape. Hasta el 22 de abril, todas las órdenes directivas emanadas desde el búnker eran firmadas por Hitler con su auténtica firma. A partir de esa fecha, todas las directivas son firmadas por Martin Bormann, que era uno de los jerarcas más importantes, mano derecha del Führer, o por su ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Antes de partir, Hitler deja prefirmadas lo que va a ser las fojas de su testamento político, su testamento privado y el acta de casamiento, porque la historia oficial dice
que poco antes de suicidarse, Hitler se casó con Eva Braun y se muestra como prueba esta acta de matrimonio. Hay algunos temas que son relevantes. Por ejemplo, a partir de la salida de Hitler, obviamente el sistema de protección personal se relajó en el búnker. Sus guardaespaldas se fueron. Esta pérdida de lo estricto que era el sistema de seguridad contrasta con la situación, porque las tropas soviéticas estaban avanzando, estaban cercando Berlín, y lo lógico era que en la medida que esto iba creciendo, el sistema de seguridad personal fuera cada vez más riguroso. Pero hubo un relax del sistema de seguridad personal. Otra cuestión. Se permitió por primera vez a partir del 22 de abril fumar y beber alcohol en las dependencias del búnker y de toda la Cancillería, que era el edificio superior más cercano al búnker, ¿no? Esto era impensado si hubiera estado el verdadero Hitler, quien, entre otras cosas, no toleraba el olor a tabaco. Así que esto cambió, es algo notorio que cambió. Otra cuestión que cuentan los testigos es que Hitler subía todos los días a paso vivo los más de 50 escalones que iban desde el refugio subterráneo hasta la superficie. Y una vez que salía, además de poder respirar aire nuevo, él hacía ejercicios consistentes en caminar. Él caminaba casi una hora. Con esto compensaba la quietud física que tenía dentro del refugio subterráneo. Esto lo repetía todos los días, invariablemente. A partir del 22 de abril, esto cambió. La persona que quedó allí, porque de eso se trata, de un doble, tenía un muy mal estado físico, y el solo hecho de subir 4 o 5 escalones ya lo agitaba, le producía agitación. Otra cuestión que cambió. Hitler tenía sus conferencias a la noche. Las comenzaba a medianoche y terminaban de madrugada. Después de esas conferencias se iba a dormir y lo hacía hasta el mediodía. A partir del 22 de abril, Hitler se acuesta temprano y se levanta temprano. Esto implica que las conferencias pasen a desarrollarse en horarios de la tarde, con un condimento más. El auténtico Hitler era el centro de esas reuniones, impartía directivas, escuchaba a sus generales, discutía. Bueno, en estas nuevas conferencias, Hitler solamente da algunas directivas que son, a su vez, dadas por Goebbels y Bormann para que él las repita. Consecuentemente, las reuniones militares son mucho más cortas, porque ya no hay discusiones, ya no hay intercambio de opiniones. Otro rasgo a tener en cuenta es que Hitler siempre lucía su uniforme impecable, planchado, sin manchas, y además mantenía hábitos de higiene personal muy estrictos. Se cepillaba los dientes luego de comer invariablemente, sea en un almuerzo, una cena, o si comía algo entre comidas. Bueno, este nuevo personaje que lo reemplaza tenía el uniforme sucio, los testigos dicen manchado, con restos de comida, arrugado, y su higiene personal y sus hábitos de limpieza dejaban mucho que desear. Esto era muy, muy notorio. Otro detalle, pequeño pero detalle al fin, Hitler usaba anteojos con los marcos de oro para lectura y con marcos de níquel para vista a distancia, de buena calidad, de un diseño por supuesto bueno. ¿Qué ocurre? Que el doble usaba
anteojos con marco de acero muy vulgares que se podrían comprar en cualquier óptica. ¿Qué dicen los testigos? Hasta el 20 de abril Hitler estaba o lucía saludable, daba directivas precisas, discutía con vivacidad y no se le visualizaba ningún trastorno psíquico. Era una persona normal de 56 años de edad. ¿Qué se dice a partir del 22 de abril? Que el hombre parecía drogado o semidormido. Pronunciaba frases en voz bajas que eran incomprensibles. Bueno, una reflexión. En ese estado de salud psicofísica, no parece creíble que Hitler pudiera dictar, como dice la historia oficial, su testamento privado y su testamento político, con la complejidad que implica la redacción de estos documentos. Otro dato. El doctor de Hitler de cabecera, Theodor Morell, sale ese día que yo les decía, el 22 de abril, en esa oleada de vuelos que parten de Berlín. Pero ingresa al búnker un reemplazante, que es el doctor Stuppenfeger. Este es un médico experto en drogas, en drogadicción, en estupefacientes, aplicados a la farmacología. ¿Por qué? Bueno, el doble sabía que iba a morir, que lo iban a matar en lo que era el capítulo final de esta teatralización, de eso se trataba, donde se representaba la farsa de la muerte de Hitler. Entonces, una forma de no tener sorpresa, de que no reaccionara de una forma impensada o que dijera cosas que no tenía que decir, era tenerlo drogado. Y para tenerlo drogado, ¿quién mejor que este doctor, que era un especialista en estupefacientes? Yo he tomado como testimonio bastante claro una declaración del general Helmut Weidling, que estaba a cargo de la defensa de Berlín y que en estos últimos días, después del 22 de abril, decide ir a ver al Führer a su despacho en el búnker para comentarle sobre los avances soviéticos y cuál era la situación en ese momento. Entonces, Weidling dice que cuando entró, detrás de una mesa llena de mapas, vio que estaba sentado el Führer del Reich. Cuando entré, dice Weidling, vi una cara abotorgada con ojos febriles. Cuando intentó ponerse de pie, noté horrorizado que las manos y las piernas le temblaban constantemente. Por fin, tras grandes esfuerzos, logró levantarse de su asiento. Con una sonrisa torcida, me estrechó la mano y me preguntó con voz apagada si no nos habíamos visto antes. Weidling le dice que sí, que sabían, que se conocían y que inclusive lo había condecorado personalmente. Entonces se sentaron y ahí Weidling observa que no dejaba de moverse de la pierna izquierda. La rodilla se balanceaba como un péndulo, pero más deprisa. Y para terminar, dice: cuando yo vi al Führer, me quedé asombrado por su aspecto. Él era una ruina humana. Su cabeza se sacudía y sus manos temblaban. Su voz era muy difícil de entender. Había una atmósfera de desconfianza. Y había abundantes rumores que decían que Hitler ya no era Hitler, era su doble.
matrimonio formado por Walter e Ida Eichhorn era dueño en la Argentina del exclusivo Hotel El Edén, ubicado en La Falda, Córdoba. Ida decía que era prima de Adolf Hitler, a quien conocía desde pequeño. Walter Eichhorn y su esposa se convirtieron en financistas de Hitler desde mediados de los años 20, cuando comenzaba su actividad política. Y cuando se convirtió en Führer, Hitler más de una vez recibió al matrimonio amigo en Berlín. Con decoraciones del Tercer Reich, fotos autografiadas y cartas personales demuestran la relación de la pareja con el jefe nazi. El matrimonio Eichhorn no tuvo hijos, con ellos vivía únicamente la joven Catalina Gamero. Era una persona de confianza de la pareja que creció junto a ellos realizando las tareas domésticas de la casa. En agosto de 1945, casi 3 meses después del supuesto suicidio de Hitler, un documento del FBI alertó que se refugiaría en La Falda, protegido por los Eichhorn. Hitler no fue allí ese año sino en 1949, siendo atendido por Catalina Gamero en el cuarto de huéspedes de la residencia de la pareja en La Falda. En los años 90 entrevisté a la señora Catalina, quien reveló esta historia que nunca antes había sido contada. ¿Ellos la tomaron como una hija adoptiva? Ellos me trajeron con ellos sin ningún compromiso, pero ellos se han hecho como tutor porque yo era menor de edad. Así que yo de ellos no podía salir sin orden de ellos de la casa. Así viniera usted y me dijera, no, ¿quién es? ¿Y a qué hora la va a traer? Yo hasta los 22 años yo no pude salir solo de ahí. ¿Ellos no tenían hijos? No. Ellos estaban solos en esa época que yo vine. Solo, con la cocinera. ¿Estaba la cocinera? Nada más. Y yo, nada más. Y los jardineros estaban todos aparte, pero dentro de la casa éramos nosotros dos, que era la casa chica. ¿Ellos no podían tener hijos? Como ya le digo, que ella se ve que el matrimonio de ella ya venía de allá y dejó el marido, y ella acá era mucho mayor que el señor ella. Ella era mucho mayor. ¿Y se era separada? Sabe lo que era la historia de ella, ¿no? Sí. Pero ella acá en la Argentina se casó. Será por la cuestión del hotel, no sé. ¿Y usted trabajaba como empleada? Yo era así de todo. Dormitorio, lavaba, planchaba, lustraba piso, sacábamos yuyo, lo que venía. Salía con ellos para todos lados, de todo. Si tenía que ir 20 veces por día al escritorio, las 20 veces tenía que ir. De todo. Bajar al centro, hacer las compras. ¿Y cómo era el trato? ¿Eran amables? No, muy bueno, conmigo muy bueno. No, yo con ellos no tengo queja. ¿Llegó a haber una relación afectiva? Sí. Ellos me brindaban como si yo hubiera sido una hija de ellos. Y yo les digo que comía con ellos, tomamos mate. En la tarde, en la noche nos sentábamos, ellos se daban mate, yo jugaba en las cartas. Cuénteme esto de hacer paquetes para mandar a Europa. El principio de los paquetes se hacía de medio kilo, que era una libra de chocolate y un paquete de cigarrillo. Después dieron orden de mandar una caja de leche en polvo, o sea, tarros de leche condensadas. ¿Vio? ¿Ustedes sabían para qué? Y ellos ponían las direcciones, nosotros no sabíamos por dónde iban, y sabía que tenía que pasar a la aduana a Buenos Aires, pero de acá lo llevaban todo en camioneta. Así que ya eran paquetes de 1 kilo. O sea, una caja de leche, podía ser el café, el Nescafé, pero no en frasco de vidrio, ¿vio? Permanentemente había que hacer todo, con todo lujo de detalle, los nudos, con el lacre. Después llegó una orden que se podía mandar paquetes de 5 kilos, con ropa pero usada, zapatos y ropa usada. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Los poníamos en el parque, en la arena, le raspar los zapatos, la lavábamos a la ropa y la poníamos toda trapeada, se mandaban paquetes de 5 kilos. Pero eso fue casi 1 año y medio mandar paquetes. Pero al principio lo que más se mandó fue chocolate, cigarrillo, leche en polvo, como fuera leche condensada, y el café, pues ya le digo, no en frasco de vidrio, había que embolsarlo. Como antes no venía el plástico, ¿vio? Entonces lo embolsábamos y lo lacrábamos. Y se ponía arriba de la caja de la leche en polvo, todo con papel madera y un hilo de pita
pero era un color marrón oscuro, eran unos bobinas, y a la donde se hacía el nudo que no tenía que salir, ahí se ponía el lacre. Y los remitentes de los paquetes, por eso que las chicas de ahí de Alemania me supieron mi nombre y apellido, iban a los que, como fuera, yo tenía apellido de gringo, entonces iban remitentes con mi apellido. No con el de ellos. No. O como fuera este señor Trenkel, también, como fuera de todos esos que eran extranjeros, permitieron de que pudieran ponerle, pero era por el bien de los que estaban allá, no era por... Era una ayuda. Sí. Ellos mandaron mucho, 1 año y medio se mandó paquete. 1 año y medio se mandó cosas allá. Y ustedes métanse por Y métame, había una pieza más grande que esto, era caja hasta arriba del techo y había noches que no dormíamos, porque había orden de salida y había que mandarla. Y uno era joven, qué problema. Para más lo juntábamos 3 o 4 y el mate y conversar y se pasaban las horas. Para esa época el hotel ya estaba cerrado. Sí. Ya estaba deteriorado el hotel. Ellos vivían en la casa. Ellos vivían en la casa, estaban en el anexo y también se fueron para la casa. Fue cuando ya habían terminado de sacar los japoneses, que quedó hecho un asco, las paredes llenas de bosta, todo era un asco. Hay que decir lo que es gente sucia, un asco. Cuéntenme cómo llegó Hitler a la casa. Una tarde me dice la señora, tiene que preparar la habitación de arriba y poner la mesa y poner 2 sillas y el sofá. Bueno, yo como de todo. Y a la mañana siguiente me dijo, usted tiene que llevar el desayuno a la habitación. Punto. Me digo, señora, no, dice, golpee la puerta, si le dicen que pase, pase, y si no, déjeselo arriba de la mesita afuera. Bueno, ahí no me contestó, le puse el desayuno. A mediodía me dice, tiene que llevar la bandeja con el almuerzo. Me dijo que pasara, entonces cuando pasé le dije yo, buenos días, señor. Tipo burro. Así que serví el almuerzo y cuando tenía que retirar la bandeja ya me la había puesto en la mesa allá afuera él. ¿Usted cuando lo vio se dio cuenta quién era? Sí, enseguida. Porque antes había muchas fotos de él puestas en la casa y de repente desaparecieron todas. ¿Y por qué a una persona le falten los bigotes? Es como si usted se cortara los bigotes y la barba. No me va a decir que usted no los van a distinguir. Ahora, yo le dije de un principio, para mí él tenía peluca. ¿Usted lo reconoce porque la familia tenía las fotos? Y después por la manera, porque una persona ya estaba el dicho que él estaba huyendo. Y que venga, aparece esa persona ahí, que no se baje a comer en el comedor principal. No da la cara. Entonces yo, como me sabía que yo le digo, voy y le digo, Efre, cállate la boca, no digas nada, me dijo. Al chofer. ¿Cómo se llamaba el chofer? Efre. Y entonces ahí fue ¿Qué le dijo él? y yo le pregunté, digo, me dijo, vos cállate la boca, me dice. Justo él vino a la cocina y yo le pregunté. Y bueno, entonces, como ellos nosotros saliendo del portón no teníamos ni nada que, ¿vio? Y a los 3 días, yo le llevé 3 almuerzos, 3 desayunos y 3 té. Completo se le llevaba ahí, ¿vio? Y al otro día le digo, señora, le digo, ¿qué le va a poner qué lleva para el desayuno? No, dice, ya viajó el señor. Acomodo la habitación. Punto. La ropa me la sacaba él, me la dejaba afuera, yo se la llevaba planchada, ya le dije lo que le lavé 2 o 3 veces, que eran esos pantalones de lona, porque eran una lona, y esas chombas. Cuénteme cómo es la ropa. La ropa yo digo que era un pantalón de lona, pero era un color verdecito, así, pero de lona, no, ahora es vaquero, pero eso era como una lona, una loneta, ¿vio? Y tenía unas chombas negras, cuello alto. Y ahora el sacón ese que tenía arriba, no, eso nunca lo toqué. Y ropa interior tampoco no me entregó nunca a lavar. Más que 2 chombas y 2 pantalones le lavé yo. ¿Él nunca le dirigió la palabra? No, ni contestaba el saludo, ¿eh? No. Usted tenía que saludar. Nosotros teníamos obligación, saludar, y cuando llamaban por teléfono,
pregunta aparte de quién. Era la ley nuestra, era lo que teníamos que hacer y no nos permitían más. Y entonces fue cuando yo digo, bueno, acomodé todo y quedamos. Y a los 8 días me dice la señora, tenemos que ir a almorzar afuera hasta el domingo. Y yo quiero salir, no, dice, tenemos que salir. Hicimos la comida y todo y nos fuimos ese día con el chofer y ellos dos. Y fuimos ahí arriba, el Pan de Azúcar. Y estaba él. ¿Era la misma persona? Era la persona, él, sí. Ahí ya le serví yo la comida, nosotros fuimos que era una cocinita chica con el chofer, salimos a ver la sierra, eso, ¿no? Y entonces me dice, vos haces cuenta, si te preguntan, decirle que fuimos a Córdoba, a la casa de los primos de don Walter. Como diciéndome, vos no digas nada. Entonces, ¿usted qué piensa? Descríbamelo físicamente. Yo le dije que igual que usted, ni más alto ni más bajo, porque me parece que debajo, como decían que él no era bajo él. Lo único que él tenía la cara más rosada, los ojos medio celestón, ¿vio? Y era, ¿cómo le puedo decir? No sé si sería por la peluca o qué, la frente un poquito más baja, ¿vio? Un poco que él no levantaba la cabeza tampoco. Y de ahí era un hombre, para mí era un hombre normal. Yo no le veía nada de normal. Allá que lo vi parado y que salió caminando, menos. ¿Y tenía algún problema físico? No, yo no le vi nada. Que tenía algo en el cuerpo, no sé. Pero él allá salió así, hasta que salimos nosotros con el coche y bueno. Y a los 8 días, que era también un domingo, le digo, señora, ¿me va a dejar salir el domingo? No, dice, porque tenemos que volver a ir al Pan de Azúcar, pero dice, vamos a volver temprano. Y ellos fueron durante 15 días ya, los domingos. Pero después yo me enteré por el mismo, que cuando él venía de Córdoba con la mercadería para acá, él le dejaba cosas. Porque había pan negro cortado, había lever, había cositas que se ve que él tenía, que se ve que el chofer iba a llevarle. Como los coches iban todos los días a Córdoba a traer las cosas de Córdoba, porque antes acá no había donde comprar como ahora. ¿Doña Ida lo llamaba primo? Y ella decía que era un primo de ella. ¿Como familiar? Ah, ella lo tenía como familiar. Ella siempre dijo que él era su primo. Y cuando ellos hicieron el último viaje de Alemania, fue lo que yo, me mandó a llevar una caja al altillo y yo como toda curiosa, la abrí a la caja y había unas gorras verdes con esas insignias, las mismas insignias que llevaba él. Y ahí donde me agarró como un escalofrío y le comenté yo al jardinero. Le digo, ¿creen que sí, ese hijo de mi madre me mató toda mi familia, dijo. Y anda por acá y no lo podemos agarrar para matarlo. Acá estaban indignados, los de allá estaban indignados los que habían venido de allá, lógico. Usted el día del encuentro tendría unos 18 años más o menos. Sí, más o menos tenía 18. ¿A esa edad usted sabía quién era? No, ya había cumplido 18 años, porque casualmente el día que yo tuve que terminar la habitación me habían llamado porque me había salido mal las cosas de la libreta que me estaban robando yo. ¿A esa edad usted sabía quién era Hitler? Y ya, por la cuestión de la guerra, yo ya más o menos, usted vio que se hablaba tanto, y mismo cuando pasaban, así vio los informativos y todo, entonces uno después como yo estaba rodeado de polacos y de alemanes, y le hablaban sobre, ¿vio? Y después de la noche por la mañana que desaparecieron las fotos del comedor, de arriba de la cama, de un portarretrato. Entonces... ¿Eso fue para esa misma época también? Sí. ¿Ellos tenían muchas fotos de Hitler? Sí. Y después hay una foto que la pasaron en el 10 el año pasado, a donde ellos están tomando el té con él. Y se la pasaron en el canal 10. Pero eso es en Berlín. Sí, pero acá había otra de esa foto. Acá también había una. Pero me dijeron que las cosas de acá que estaban en el archivo, eso me lo dijo el chico del canal 10, que estuvo acá en la falda, que se los habían dado a ellos. Y el año pasado pasaron mucho de eso. Estuvo 3 días. Acá estuvo 3 Durante días. esos 3 días nunca bajó de la habitación. No. Ella subía arriba a conversar con él. Ida. Él no, el señor no. El señor no. Bueno, el señor era de poco estar dentro de la casa. Ella se quedaba conversando. Ah, sí, porque ella estaba todo el día dentro de la casa. Pero el señor no, el señor salía con la cuadrilla, él no. Estaba muy ocupado ese hombre. Él era municipal y todo, porque acá era lo único que había. ¿Qué comía Hitler?
Lo mismo que comían ellos. ¿Qué era qué? Y la comida alemana, porque ellos lo que más se cocinaba era cosa alemana ahí. Sea el gula, sea los soufflés que hacían ellos, el kartoffelpuffer con el puré de manzana, carne se hacía pero muy poca, muchas cosas dulces se hace ahí. El alemán come muchas cosas dulces, mezcla, que hay que decir lo que es, porque ellos le toman el café con leche, con una ensalada de pepino, con tomate, cebolla, y después sacan ese plato, ponen el otro y comen torta y toman el café con leche con crema chantilly, punto. Ellos comen así. El alemán come así. ¿Tomaba alcohol Hitler? No, ninguno de la casa tomaba alcohol ahí. Ahí no había alcohol en la casa. ¿Qué se tomaba? Ellos únicamente para brindar si venía alguien un copetín, el vino de la Santa Misa. Era una copita así. Y si no era agua mineral, soda, tenía que ser una fiesta muy grande para que ellos tuvieran vinos o champán, eso sí, ¿ves? Pero no. En la mesa no, agua caliente, la jarra con agua caliente. A medida que comía tomaban agua caliente. ¿Cómo llegó y cómo se fue Hitler? Y tiene que ser que el mismo chofer que lo trajo lo llevó. ¿Usted lo vio? Y no porque como yo estaba en la planta baja y tenía salida para atrás. ¿Y usted lo hablaba esto con el chofer? Y siempre con él comentábamos, pero él se sabía reír, pero él se da cuenta que yo me daba cuenta. Y después más por el jardinero, porque el jardinero también se enteró, estaba más indignado. ¿En algún momento el chofer le dijo que era Hitler? Sí, él le dijo, sí, pero vos no digas nada, vos cállate la boca. Y bien, ¿qué diga? Le digo, si yo no tengo interés de nada, además que a mí no me ha hecho nada, le dije. ¿Y usted a la señora le hizo algún comentario? Y un día le digo, señora, le digo, ese es su primo. Ah, no, él está viajando. Y fue cuando se acuerda que yo le dije que hubo como 5 o 6 llamados de San Juan y de Mendoza, pero no daba, parte de que él, no, llame a la señora. Entonces nunca supimos quién era. Y de La Rioja tampoco. Y era la voz de él. Cuando estaba en la casa Hitler, ¿usted le preguntó a la señora si era Hitler? No, en esos días no. No, esos días no, porque ella no daba mucha... No ella dice nos ningún daba lo que comentario. teníamos que llevar y subía. No. Y un día me dice la cocinera, dice, y le digo, mira, yo no meto la pata, ¿no? Pero para mí sí. Y dice, deja un poquito la puerta abierta, y yo no, le digo, si los llevan a pescar, los echan a todos acá. Porque eran tan estrictos que enseguida al escritorio y chao. Y ahí perder el trabajo antes era malo, como ahora va, pero antes era peor. ¿Y por qué piensa que Hitler fue ahí? Y porque sí, ellos son los que le han pagado todo a Hitler, ellos son los que le bancaron todo a Hitler. Y sí, yo han tenido siempre contacto con Hitler. Eran financistas. Claro, si antes de la guerra Hitler tuvo como 6 meses acá en el hotel, cuando yo tenía en el hotel. Antes de la guerra. Claro, eso lo ha visto todo, lo han visto de los que estaban ahí, de los que eran empleados viejos. Antes de la guerra. Y después, eso está dicho por gente que ellos le han puesto todo. Y tiene que ser porque ella tenía mucho contacto con Alemania en ese tiempo. ¿Usted piensa que se estaba escondiendo? Como a él le dijeron que había muerto en la guerra. A él lo habían dado por muerto en la guerra. Y él se estuvo escondiendo. Él acá en la Argentina se estuvo escondiendo. Porque si no se habría estado escondido, ¿por qué está así? ¿Por qué estaba él en una parte que no se veía o estaba en... Él estaba escondido. Algo tenía. La cole paja habrá tenido. ¿Hubo otras personas que estuvieran escondidas en la casa? No, acá no. No, acá no vinieron más. Después venían, amistad y todo, que la señora me decía, ay, mire, este pasó la guerra, este era compañero mío de allá y todo, pero eran gente que ya habían venido y ya se habían instalado en Buenos Aires. Esta fue la única persona que estuvo... La única persona que no daba la cara. Porque todos los que han venido, que han parado en la Neso, que han estado ahí, almorzaban, tomaban té, todo con ellos, salían, no había problema. Y usted veía que todos eran gente ya venida de allá porque no se le entendía un pepino. Así que usted lo veía a él igual que la persona que estaba en la foto, sí. pero con una peluca. Para mí era peluca, ese pelo medio rojizo que tenía era peluca. No se podía ver bien, ¿no? Pero por la forma del peinado, es muy conocida la peluca, muy...
Para mí era peluca, ¿qué le digo? ¿Fumaba Hitler? No, allá arriba no. La señora fumaba así, ella sí fumaba muy mucho, pero allá arriba no había pucho cuando yo no. ¿Tuvo que servir algo en especial? ¿Algún plato en especial? No. ¿Hubo algún pedido en particular? Y como la señora siempre cuando había alguien hacía comida más, vio, distinto de cuando estaban ellos, es lógico. Pero no. Siempre se sirvió lo normal. ¿Quién le pedía la comida? ¿Él? La señora nos preparaba la bandeja. Y ella nos preparaba lo que teníamos que llevar. Y en la tarde era el té completo, porque ellos no cenaban. Sea sándwiches de todas clases de fiambres alemanes, tortas, masas secas. ¿Usted está segura que era Hitler? Yo le digo la verdad, yo de un principio lo dije. Si usted está metido en una casa y ve una persona que más o menos se da cuenta cuando ve la foto, usted que a mí me dio como una cosa ese día cuando una cosa vio y cuando bajé me dice, no, ¿qué te pasa? Digo, pues sabes que no, dice, pero no podemos decir nada así. Y yo digo, ¿pero por qué está ahí solo? ¿Por qué no se baja a tomar la leche en el comedor? Entonces, claro, yo lo comenté después con el jardinero, con el señor Trenkel, y estaba indignado él. Claro, él se vino de Alemania, iba a traer la familia, y vino la guerra y se la mató a todas. Entonces, para él era algo de que era como si le diera una cachetada cuando yo le dije, le comenté lo que... Sí, ¿Usted se acuerda del primer encuentro con Hitler? Cuando lo vi esa mañana, Sí. y me dio una cosa fea. ¿Usted se dio cuenta inmediatamente? Y me dijo, sí, porque fue la facción de la foto. ¿Cómo era la cara de Hitler? Una cara así más chata, ¿no? Nada más que acá era más blanco. Se veía que se había rasado, ¿no es cierto? Y ya les digo que esto al bajarse para mí era peluca. ¿Y qué impresión le causaba? Una impresión fea. ¿Pero le daba miedo? ¿Le daba...? No miedo, sino, qué sé yo, como todos decían que había matado tanta gente y eso es lo que más me indignó, va. Pero yo dije, Dios sabrá lo que hace, ¿no? ¿Y esto se comentó en la falda? No, acá en la falda no dieron mucha importancia a eso. ¿Pero se supo? Y tienen que haberse dado cuenta mucha gente. Porque siempre de la boca de uno o de otro se habrá salido. Usted dice que después de la falda lo trasladaron al pan de azúcar. Todo el pan de azúcar. Habrá estado 15, 20 días. ¿Usted fue? Yo fui 2 veces con ellos ya que fuimos a almorzar allá, arriba. ¿Y dónde estaba él? En esa parte que yo le digo que le decían el castillo. Ellos le decían castillo, eran unas casitas de madera, qué sé yo. Ellos le llamaban castillo en esa época, no sé si era castillo, si eran... ¿Y quiénes iban a verlo en ese viaje que iba usted? No íbamos el matrimonio, el chofer y yo nada más. Y él estaba solo ahí arriba. ¿Y llevaban qué? La comida, llevamos la comida nosotros de acá. Las 2 veces llevamos la comida. Una vez llevamos el gula, como lo comían ellos, con la masa para hacer los ñoques, y otra vez llevamos una comida que ellos hacían con chorizo colorado, repollo, remolacha, que era una comida también alemana, ¿vio? No, nosotros llevamos la comida hecha ya acá. ¿Y la calentaban allá? Claro, ahí había una cocinita de 2 hornallas. ¿Y usted cree que estaba escondido allá? ¿Qué va a estar haciendo ahí arriba solo? ¿No había nadie ahí? No. Estaba bien el alto y se veía todo Carlos Paz, todo Córdoba, de allá arriba y pobre. Era linda. Pero no creo que esté ya eso, estaba muy deteriorado toda esa... ¿Y después? Son 50 y algunos años, ya no creo que esté eso. ¿Después del pan de azúcar? Fue cuando había llamado cada 8 o 9 días de Mendoza. Y no daba el ¿Y apellido. usted cómo sabe que era él? Por la voz. Y yo le decía, ¿aparte de quién? Llame a la señora. Punto. Ah, no le daba el... ¿Ah? ¿Usted tenía orden de preguntar de parte de quién? Es que teníamos esa obligación. Nosotros no tenemos que abrir a la puerta y decir, señor, lo llama fulano de tal. Si él decía, yo no puedo atenderlo, dígale que no lo voy a atender. Pero como él me decía, yo quiero hablar, entonces, en esos tiempos la señora estaba medio enferma, pasábamos el teléfono a la pieza. Como podía ser que ella era para hablar con él solo sin que nadie sintiera, ¿va?
¿Y la señora sí recibía llamados de ese Sí, siempre había llamado de ese. Siempre, siempre. ¿Y qué opinaba el señor de esta relación? No. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? El alemán están cenando juntos, los dos matrimonios, y ahí se cambian los matrimonios. El alemán es muy... Son muy... Desprendido. No les interesa. Vos salís conmigo y vos te quedas con él y listo. Los alemanes son muy... El señor No es como el criollo que somos más serios o tal vez tendremos más miedo o más respeto. Ahora ya no, porque ahora también se perdió un poco el respeto en el matrimonio. Pero ellos no. Ellos en un banquete capaz que se cambien la mujer 2 veces. ¿El señor nunca le habló de esta historia de Hitler? No, él nunca tocaba temas. Era muy, ¿cómo le puedo decir? No era de... contarle chistes, hacerle así, pero de hablar así, no. Pedir de comer. ¿Y usted qué piensa que fue de la historia de Hitler? Él murió acá en la Argentina. Él no se fue de acá. A mí el que me dice que Hitler murió en otro lado, no. Si hasta hace cosa de 10 años atrás, decía que lo habían visto en Villa Allende. Era un hombre mayor, ¿no? Cuando usted lo vio. Sí, yo le calculaba la edad más o menos de la señora. Cuando él vino acá tenía cerca de sus 60 años. Era un hombre... Sí, era un hombre grande. Si yo la última foto que ellos estaban tomando el té, tenía ya las facciones de un hombre grande, ¿vio? Era un hombre grande. Para mí, más de 60 años tendría. Más de 60 años. Era un hombre grande. ¿Usted piensa que pudo haber llegado a tener alguna relación más afectiva con Ida? Y no se sabe, mire. Como ella decía, cuando estaba la foto, ella decía, este es mi primo. Y después ella, cuando sucedió esto de la guerra y todo, hubo gente que dice, no, dice, ellos le pasaron todo, ellos son los que le han bancado a él para todos sus... Porque hubo gente alemana que lo ha dicho, yo mismo los del Gran EP cuando estuvieron en el hotel lo dijeron, boca bien suelta, ¿vio? Que ellos lo financiaban. Y sí, se parece. Porque ellos manejaban mucha guita manejaron ellos. Adolf Hitler estuvo en 1949 con el matrimonio Einhorn cuando él tenía 60 años de edad. La casona estaba muy cerca del Hotel El Edén, propiedad de la pareja amiga del ex-Führer. Para ese entonces, Catalina vivía en esa propiedad junto a los Einhorn. Además trabajaban allí una cocinera y un jardinero. Durante los años 90 entrevisté en 2 oportunidades a Catalina Gamero. Para ese entonces los otros testigos, el matrimonio Einhorn y el chofer Elfred, ya habían fallecido. Durante las entrevistas, Gamero aseguró que Hitler llamó por teléfono a Ida hasta que ella murió en 1964. Gamero dijo que a partir de ese momento nunca más tuvo noticias directas del jefe nazi. El reportaje a Gamero se publicó por primera vez en mi libro Hitler en la Argentina en 2006. Catalina Gamero falleció en 2015, en La Falda.